Hola, hoy vamos a ver el paso número 2 en la elaboración del protocolo de investigación, que es la elaboración de la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Entonces, en primer lugar, tienen que saber que todas las investigaciones se originan de una observación. Esta observación que puede ser, pues que a lo mejor un día la guardia estuvo muy pesada, o que se incrementaron el número de infecciones, o que se incrementaron el número de recién nacidos pretérmino, de óbitos, etcétera. Entonces tienen que definir una población de interés. Entonces, ¿cómo se define una población? Pues una población se define a través de las constantes poblacionales. En este caso, lo que aquí les muestro es que puede haber muchos tipos de personas. Puede haber jóvenes, viejitos, mujeres con hijos, mujeres embarazadas, mujeres en la menopausia. Entonces, el primer lugar es que tengo que definir mi población de interés. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de las constantes poblacionales. Por ejemplo, en este caso yo digo, solo voy a escoger mujeres que estén embarazadas. Entonces, yo lo que encuentro en común en toda la población de interés es que todas son mujeres y todas están embarazadas. Y ustedes pueden agregar el número de características que sean necesarias. Por ejemplo, pueden decir mujeres embarazadas al término de la gestación, o mujeres con embarazo múltiple, o mujeres con antecedente de preeclampsia, etcétera. Una vez definida la población de interés, pues tengo que buscar las variables de interés, es decir, tengo que tratar de establecer una explicación de lo que quiero encontrar. Por ejemplo, supongamos que en el servicio de ginecología se incrementaron el número de abortos o de muertes fetales tempranas. Y lo que identifico es que muchas de las mujeres, o me parece que muchas de las mujeres que vienen a consulta con este problema, tienen el hábito de fumar. Entonces, ahí estoy identificando dos variables, o me estoy tratando de explicar a qué se debe el incremento en la muerte fetal. Entonces, tengo una variable que es el hábito de fumar, el tabaquismo, y tengo una variable que es la muerte fetal. Entonces, estoy buscando una causa y voy a ver una consecuencia o un efecto. Eso en investigación les llamamos variables. Hay unas mujeres que fuman y otras que no fuman, y hay unas mujeres a las que se les murió el bebé y a otras mujeres a las que no se les murió el bebé. A eso le decimos variable dependiente e independiente. Entonces, una técnica muy fácil para hacer la pregunta de investigación es utilizar la nomenclatura PECO, o en otros estudios también le dicen PICO. ¿Y eso a qué se debe o qué es? Pues básicamente es definir la población, por ejemplo, en este caso mujeres embarazadas, y vamos a definir también la variable independiente. En este caso, por ejemplo, podría ser la exposición al humo del tabaco. Entonces, vamos a ver qué efecto tiene el fumar en comparación con quién, con las mujeres que no fuman. ¿Y cuál es el desenlace que vamos a estudiar? La muerte fetal. Entonces, teniendo estos cuatro elementos, podemos definir una pregunta de investigación: la población, la intervención o exposición, la comparación y el desenlace a estudiar. Es muy importante que la pregunta de investigación que hagamos tenga los criterios FINER. ¿Eso qué significa? Que sea factible. ¿Y eso qué es? Bueno, factible es que tengamos el número adecuado de individuos para hacer nuestra investigación, y que en el hospital o en la unidad donde estemos haciendo el trabajo, pues existan los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, como de infraestructura. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en mi hospital de infarto agudo al miocardio y es un hospital de pediatría, pues es probable que no encuentre muy fácilmente el tamaño de la muestra para poder llevar a cabo mi estudio. O si a lo mejor necesito un estudio de resonancia magnética y en mi hospital no hay ese estudio de resonancia magnética, pues es un estudio que no es factible. Además, que la investigación debe de ser interesante para el investigador, debe de ser novedosa, es decir, nos debe de aportar conocimiento nuevo, confirma o refuta los hallazgos previos, o amplía el conocimiento que se tiene sobre una investigación. Otra cosa muy importante es que debe de ser ética, es decir, que se apegue a los principios bioéticos de la investigación en seres humanos, y debe de ser relevante, ya sea para el conocimiento científico o para la creación de políticas públicas, o para la contribución de
de otras investigaciones. Entonces, ¿cómo se crea la pregunta de investigación? Pues en primer lugar, utilizamos los signos de interrogación. En segundo lugar, los adjetivos interrogativos que pueden ser qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, etc. Entonces aquí les pongo un ejemplo. ¿Cómo se hace una pregunta de investigación? Primero ponemos la constante poblacional y luego vamos a identificar cuál es la relación entre qué, entre las variables de interés, entre la causa y el efecto. A la causa siempre le vamos a llamar variable independiente y al efecto le vamos a llamar variable dependiente o variable de resultado. Entonces aquí en el ejemplo que estábamos viendo, elaboré una pregunta de investigación. ¿Cuál es la asociación entre el hábito de fumar y la muerte fetal? ¿En quiénes? En mujeres embarazadas. Después de que creo mi pregunta de investigación, tengo que darle una respuesta a la pregunta y esa respuesta a la pregunta se llama hipótesis. Entonces, en la hipótesis también lo que voy a responder es lo que voy a utilizar los mismos elementos de mi pregunta de investigación y en qué me voy a basar en una observación previa, en un estudio previo que ya haya hecho algo parecido a lo que yo trato de investigar. Por ejemplo, en el caso de que les puse ahorita, la respuesta a lo que yo quiero saber es si el hábito de fumar se asocia con la muerte fetal. Bueno, pues resulta que hay un estudio en la literatura que dice que sí, efectivamente, fumar se asocia con el incremento en la muerte fetal durante la gestación. Aquí lo novedoso sería que, por ejemplo, el cambiara la población o cambiara la edad gestacional. Entonces, ¿cómo hago un ejemplo de una hipótesis? Pues le doy respuesta a la pregunta de investigación. Yo pienso que el hábito de fumar se asocia con la muerte fetal y debo de tener al menos un compromiso y una dirección. Entonces, yo pienso que se asocia por lo menos con una ración de momios mayor de 2. Y repito otra vez la constante poblacional, en este caso en mujeres embarazadas. Y la hipótesis por lo general debe de estar sustentada en otra observación. Por eso es que aquí les pongo una bibliografía de un artículo que estudia precisamente este punto. Una vez que ya tengo mi pregunta y mi hipótesis, tengo que elaborar mi objetivo general. ¿Y cómo se elabora el objetivo general? Bueno, pues se tiene que colocar un verbo en infinitivo y les recomiendo revisar la taxonomía de Bloom, en donde vienen varios ejemplos de los verbos que se pueden utilizar y dependiendo del grado de complejidad cognitiva es el tipo de verbo que vamos a utilizar. Por ejemplo, es más fácil describir algo que crear algo. Entonces, el verbo crear o el verbo analizar implica más procesos cognitivos. En el caso que estábamos hablando específicamente hace un momento, pues les digo, la forma de crear un objetivo sería utilizar los mismos elementos, las mismas variables y la misma población. Entonces, en el ejemplo que le estoy diciendo sería determinar cuál es la asociación entre el hábito de fumar y la muerte fetal en quienes, en mujeres embarazadas. Estos tres pasos son muy importantes porque deben de tener congruencia entre sí mismos. Y bueno, una vez que ya tengan estructurada su pregunta de investigación, lo demás cada vez va siendo un poco más sencillo.